El ser humano confía en los límites. El suelo es sólido, el cielo es vacío y la muerte es el final. Son reglas simples que nos mantienen cuerdos. Pero, ¿y si esas reglas no fueran más que una frágil cortina y alguien, en algún lugar, ya ha visto lo que se esconde detrás? Esa persona no era un explorador de lo oculto ni un científico transgresor. Era alguien común, como tú. Alguien que, por un instante infinitesimal, percibió la verdadera arquitectura de la realidad y comprendió que todo lo que creíamos saber era un consuelo infantil, y lo pagó con su cordura, con su alma. Su historia no está en los libros. No la encontrarás en los archivos oficiales. Su relato es un susurro que viaja de boca en oído, un virus de la conciencia que se propaga en la penumbra de los foros anónimos y en las conversaciones tardías. Es una advertencia y a la vez una maldición, porque el descubrimiento de lo imposible no es un evento pasivo. No es como encontrar un fósil, es una interacción. Al observarlo, tú cambias, y ello te observa de vuelta. Cierra los ojos ahora mismo. Sientes ese cosquilleo en la nuca, esa sensación de que un hilo de hielo acaba de deslizarse por tu espina dorsal. No es tu imaginación. Esa es la única herencia que dejó la última persona que lo descubrió. Y ahora, si te atreves a seguir leyendo, si decides adentrarte en los 5 capítulos de su pesadilla, recuerda esta pregunta. Cuando termines, ¿estarás seguro de que fuiste solo tú quien llegó hasta el final? Existe un terror que supera al susto, a la sangre y a los monstruos bajo la cama. Es el horror cósmico de comprender que habitamos un mundo cuyas leyes son una mentira conveniente, un escenario de cartón piedra montado sobre un abismo de indiferencia infinita. Esta no es una historia sobre fantasmas, es una historia sobre la grieta en el firmamento, sobre el fallo en la Matrix de la existencia que un hombre, David Rojas, encontró por accidente. Y su experiencia sugiere una verdad aterradora. El velo no es impenetrable y está más desgastado de lo que pensamos. David no buscaba lo sobrenatural. Era un arquitecto, un hombre de líneas rectas y cálculos precisos. Su vida era predecible, ordenada. Quizás por eso el universo lo eligió a él. La cordura más rígida es la que se quiebra con el sonido más limpio. Su descenso comenzó no en un cementerio, sino en su propio apartamento, un espacio que de repente dejó de obedecer a la física. Pequeñas anomalías al principio, un espejo que reflejaba una habitación ligeramente distinta, la sensación de que el pasillo se alargaba unos centímetros más por la noche. Él lo atribuyó al estrés, pero la realidad tiene una forma de imponerse, de gritar su verdadera naturaleza cuando la ignoramos. El punto de inflexión fue el sueño, o lo que él creía que era un sueño, un espacio onírico de geometría no euclidiana donde un zumbido constante, un tono puro, resonaba no en sus oídos, sino directamente en su mente. Al despertar, el zumbido no desapareció. Se había filtrado, era el eco de lo imposible resonando en nuestro mundo, un recordatorio de que había cruzado un umbral sin retorno. David empezó a documentarlo todo, obsesionado. Sus notas ya no eran las de un escéptico, sino las de un cartógrafo de la locura, trazando mapas de un territorio que no debería existir. Lo más aterrador de su relato no son las apariciones, sino la lógica retorcida que empezó a percibir. Patrones en la estática de la televisión, mensajes en el ritmo de las goteras, una inteligencia fría y antigua comunicándose a través de los fallos de la realidad. David dejó de ser un espectador para convertirse en un participante, un peón en un juego cuyas reglas no podía comprender y cuyo tablero era su propia vida. Cada descubrimiento lo alejaba más de la humanidad, sumergiéndolo en una soledad cósmica y aterradora. Su historia termina, como deben terminar estas historias, con un misterio. David Rojas desapareció. No hay cuerpo,
No hay explicación. Solo quedaron sus diarios, fragmentos de su locura transmitidos a unos pocos. Pero su legado es la pregunta que ahora te quema la mente. Si David pudo tropezar con lo imposible, ¿qué te hace pensar que tú estás a salvo? La grieta que él encontró no se cerró. Solo espera al siguiente par de ojos dispuestos a ver. Y después de conocer su historia, quizás esos ojos sean los tuyos. ¿Has sentido alguna vez que la realidad titila? Comenta con una palabra qué fue lo que más te perturbó hasta ahora. Tu experiencia podría ser la clave para el próximo. La vida de David Rojas estaba tallada en granito y acero. Como arquitecto, su mundo era uno de planos precisos, de cargas estructurales, y de la serena certeza de que 2 más 2 siempre son 4. Su apartamento, un loft minimalista en un edificio de clase media, era un reflejo de su mente. Todo tenía su lugar, su función, su razón de ser. El desorden era un concepto ajeno, una imperfección que se corregía de inmediato. Esa rigidez, sin saberlo, era el campo de cultivo perfecto para el caos. El primer evento fue tan sutil que casi lo atribuye a un fallo neuronal, un microsegundo de desconexión cerebral. Fue un martes. Estaba frente al espejo del baño, afeitándose. Por una fracción de instante, menos de un parpadeo, el reflejo no lo imitó. No fue un movimiento grotesco o una mueca demoníaca. Fue algo peor. La imagen en el espejo se quedó completamente quieta, los ojos clavados en los suyos con una placidez antinatural, mientras su mano real seguía el recorrido de la maquinilla. Luego todo volvió a la normalidad. David se llevó una mano a la mejilla encontrando un pequeño corte. La sangre, al menos, era real. Lo desechó. Fatiga, estrés por el proyecto del nuevo ayuntamiento. Su mente, tan lógica, buscó de inmediato una explicación dentro de los parámetros de lo aceptable. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Una semana después, llegó el asunto de los pasillos. Al salir de su dormitorio por la noche hacia la cocina para tomar agua, notó que el pasillo parecía más largo. No era una elongación dramática, sino una extensión siniestra, como si el espacio se estirara unos metros adicionales en la penumbra. Sus pasos resonaban con un eco hueco que no recordaba. Al volver, con la luz encendida, todo había vuelto a su medida correcta. Empezó a realizar pruebas, impulsado por una curiosidad que ya rozaba la obsesión. Medía el pasillo por la mañana y por la noche con una cinta métrica láser. Siempre daba lo mismo. 8,34 metros. Pero su percepción insistía en lo contrario. Era como si la realidad tuviera 2 estados, uno diurno, sólido y confiable, y otro nocturno, maleable y traicionero. Sus noches se llenaron de un suspense silencioso, escuchando los sonidos de su propio apartamento como si fueran los ruidos de un organismo vivo y ajeno. El punto de quiebre de su escepticismo llegó con el jarrón. Una pieza de cerámica moderna, de líneas limpias, que siempre colocaba en el centro exacto de una repisa en la sala de estar. Una mañana lo encontró desplazado 3 centímetros hacia la izquierda. No había temblores, no había entrado nadie. Lo corrigió. A la mañana siguiente estaba de nuevo desplazado, pero esta vez, en la base de madera de la repisa, había una finísima capa de un polvo oscuro, terroso, que no coincidía con nada en su casa. David ya no podía atribuirlo al estrés. El estrés no movía objetos, no dejaba residuos. Una fría noche de octubre decidió hacer la vigilia. Apagó todas las luces y se sentó en el sillón frente a la repisa con la única luz de la luna filtrándose por la ventana. Las horas pasaron. El reloj marcó las 3:17 a.m. Entonces, en el silencio absoluto, lo oyó. No era un crujido, era un sonido seco, cristalino, como el de una rama quebrada, pero provenía del interior del jarrón.
Se acercó con el corazón golpeándole el esternón. No había ninguna rama, ninguna grieta visible. Con una mano temblorosa tocó la cerámica. Estaba fría, anormalmente fría, como si hubiera estado almacenando el hielo de un invierno alienígena. Y entonces sus ojos captaron el movimiento. No en el jarrón, sino en el gran ventanal que daba a la ciudad. En el reflejo de la habitación en el cristal vio una figura alta y delgada, de contornos indistintos, de pie justo detrás de su sillón vacío. Se volvió de un salto, llevándose por delante una lámpara de pie que se estrelló contra el suelo. No había nadie. La habitación estaba vacía. Jadeante, miró de nuevo el reflejo en la ventana. La figura también había desaparecido. Pero en el lugar donde había estado, el aire parecía vibrar levemente, como el calor que emana del asfalto en verano. Una distorsión sutil que no acababa de disiparse. Esa noche David no durmió. Encendió todas las luces de la casa y se encerró en su dormitorio con una silla apoyada contra la puerta. Por primera vez desde que era un niño, sentía un miedo puro, primordial. No era el miedo a un intruso o a un animal. Era el miedo a la disolución, a la pérdida de la cordura. Su mundo ordenado se había agrietado, y por esa grieta se filtraba una oscuridad que no obedecía a ninguna ley que él pudiera comprender. Al amanecer, exhausto pero lúcido, tomó una decisión. Compraría cámaras, grabaría todo. Si su mente le estaba jugando trucos, tendría evidencia, y si no era su mente, entonces tendría la prueba de lo imposible. Lo que no sabía era que algunos descubrimientos son unidireccionales. Una vez que grabas lo innombrable, le das permiso para que te vea de vuelta. Siempre. Las cámaras de vigilancia se convirtieron en sus nuevos ojos. 3 dispositivos pequeños y discretos que cubrían la sala, el pasillo y la cocina. Durante días, no captaron nada más extraordinario que su propia figura deambulando, pálida y con sueño, revisando las grabaciones cada mañana con una mezcla de esperanza y terror. La normalidad de las imágenes era en sí misma una tortura. Empezó a preguntarse si realmente se estaba volviendo loco. La respuesta llegó en la 5ª noche. En la grabación de la cámara de la sala a las 3:17 a.m. exactamente se producía un evento. No era una aparición, era un fallo. La imagen digital se pixelaba violentamente durante exactamente 3 segundos, y un zumbido agudo y constante saturaba el audio. David lo revisó una y otra vez. No había una causa aparente. Era como si la realidad misma, o al menos su representación digital, sufriera un cortocircuito en ese momento preciso cada noche. Fue después de instalar las cámaras cuando el zumbido se le instaló a él. Al principio era un tono lejano, apenas perceptible, que atribuyó a un tinnitus, pero pronto comenzó a ganar volumen, a hacerse presente, especialmente en los momentos de silencio. No resonaba en sus oídos, lo hacía dentro de su cráneo, una frecuencia pura y molesta que no podía localizar ni apagar. Era el sonido de un monitor cardíaco plano convertido en sinfonía eterna. La fatiga se convirtió en su estado natural. El zumbido le impedía concentrarse y dormir. Sus ojos se hundieron en unas ojeras moradas. En el trabajo cometía errores imperdonables. Sus colegas notaban su deterioro. «David, ¿estás bien? Tienes muy mal aspecto», le decían. Él asentía con evasivas, incapaz de articular la pesadilla en la que vivía. ¿Cómo explicar que tu mayor problema no es el trabajo, sino un tono agudo que te taladra el cerebro y que las leyes de la física son una sugerencia en tu propia casa? La noche del primer sueño fue un punto de no retorno. Cayó en un sueño profundo, vencido por el agotamiento, y se encontró en un espacio que su mente no podía procesar. No era un paisaje, era una estructura,
un laberinto de pasillos que se doblaban sobre sí mismos en ángulos imposibles, con escaleras que conducían al vacío o se enroscaban como vísceras de piedra. Y en todas partes, impregnándolo todo, el zumbido. Aquí, en este lugar, el tono tenía textura, era una niebla espesa y vibrante que dificultaba el movimiento. En el sueño, caminó o flotó o fue arrastrado por esa geometría demente, y al fondo, en la intersección de tres corredores que se negaban a converger, vio la fuente. No era un manantial de agua, sino de la distorsión misma, un vórtex silencioso del que emanaban las ondas del zumbido, una especie de ojo ciego que todo lo veía y que lo observaba a él, David, con una curiosidad fría e impersonal. Despertó sobresaltado, bañado en un sudor frío. La habitación estaba a oscuras, pero el zumbido no había desaparecido, se había hecho más fuerte, se había traído consigo, desde el mundo onírico, un eco de esa realidad alternativa. Se llevó las manos a la cabeza, presionando sus sienes, intentando en vano apagar el ruido que ahora era una presencia constante, un parásito auditivo que se alimentaba de su cordura. A partir de ese momento, comenzó a notar los patrones. No eran aleatorios. El zumbido tenía una cadencia, una secuencia de pulsos largos y cortos que en su desesperación empezó a transcribir en un cuaderno. Largo, corto, largo, largo, corto. No era Morse, era algo más complejo, más orgánico. Empezó a ver la misma secuencia en otros lugares, en el ritmo irregular de una gotera que no existía, en el parpadeo de la luz del frigorífico, en la disposición de las grietas en el yeso del techo. Su apartamento ya no era su hogar. Se había transformado en un transmisor gigante y él era el único receptor sintonizado a su frecuencia maldita. Cada objeto, cada sonido, cada sombra parecía estar alineado para reforzar el mensaje, para grabar a fuego ese patrón en su conciencia. David pasó de ser un arquitecto a un criptógrafo de la locura, intentando descifrar un mensaje de una inteligencia que no era humana. Una tarde, mirando fijamente las líneas y puntos que había anotado, tuvo una epifanía aterradora. No era un mensaje para ser leído, era un plano, un esquema de algo, una instrucción. El zumbido no era una maldición casual, era una llamada, una invitación forzosa a participar en un proceso que no comprendía. Y lo peor de todo era la creciente certeza de que, para que el zumbido cesara, tendría que obedecer, tendría que construir. La obsesión de David ya no tenía límites. Su apartamento, antaño impecable, se convirtió en el taller de un loco. Las paredes estaban empapeladas con sus notas, con los patrones del zumbido transcritos una y otra vez, con diagramas circulares y esquemas de estructuras que desafiaban la ingeniería conocida. Había dejado de ir a trabajar. El mundo exterior era una ficción lejana, un decorado sin importancia. La única realidad era el misterio que se desarrollaba entre esas cuatro paredes. Fue entonces cuando la estática comenzó a hablar. Una noche, desvelado por el zumbido, encendió el televisor viejo que apenas usaba. Solo había nieve, un blanco y negro danzante. Pero al fijar la vista, percibió que los puntos no se movían al azar. Seguían el patrón. Largo, corto, largo, largo, corto. Se acercó hasta quedar a centímetros de la pantalla, hipnotizado. Y entonces, por un instante, la estática se disipó. No mostró una imagen clara, sino una silueta. La misma figura delgada y alta que había visto reflejada en la ventana. Estaba de espaldas, pero David supo, con una certeza visceral, que estaba observándolo a través de la pantalla. Los mensajes se multiplicaron. Los encontró en el vapor del espejo, después de una ducha caliente. Marcas que parecían números primos, ordenados en secuencias imposibles. Los veía en las sombras que proyectaban los muebles con la luz del atardecer.
formando ángulos que no sumaban 180 grados. La realidad se estaba doblando, mostrando su costura, y en esos pliegues se colaba la inteligencia detrás del zumbido. Era una comunicación lenta, paciente, como quien adiestra a un animal. David comprendió que no estaba solo en su locura. Empezó a buscar en Internet, en los rincones más oscuros de la red, usando términos cifrados. Encontró foros llenos de teóricos de la conspiración y fanáticos de lo oculto, pero entre el ruido dio con un hilo en particular, un lugar sin nombre, solo accesible mediante un enlace en la Deep Web, titulado El Eco de la Nada. Allí, unas pocas docenas de usuarios compartían experiencias similares. Leyó testimonios de otras personas que habían percibido el zumbido, que habían soñado con la estructura de geometría imposible, que habían visto la figura esbelta. Algunos habían enloquecido completamente, otros habían desaparecido. Un usuario con el alias Cartógrafo posteó un dibujo que era idéntico a uno de los esquemas de David. Debajo decía: no es un mensaje, es una anatomía. Estamos viendo los órganos de algo que existe entre los mundos. El contacto con Cartógrafo fue breve y escalofriante. A través de un chat encriptado, el usuario le confirmó sus peores temores. El zumbido es una frecuencia de sintonización, escribió. Nos está calibrando para percibir su plano de existencia. La figura que ves es un eco, un sirviente, una herramienta, no es el arquitecto. Es la regla de medir. Antes de desconectarse para siempre, Cartógrafo le envió un último mensaje. Cuidado con los espejos cuando el zumbido alcance su pico. Es cuando el velo es más delgado, ellos pueden pasar. Esa advertencia se le quedó grabada a fuego. David tapó todos los espejos de su casa con sábanas. Ya no podía soportar ver su propio reflejo. Sus ojos se veían ancianos, gastados, y a veces creía ver movimientos detrás de su imagen. La paranoia era su nuevo estado natural. Cada sombra era un eco, cada ruido del edificio era un paso acercándose. Una madrugada, el zumbido se intensificó hasta un nivel insoportable, un chirrido metálico que le hacía sangrar los oídos. Se arrodilló en el suelo de la sala, gritando, aplastándose el cráneo con las manos. A través de la agonía, vio como una de las sábanas que cubría un espejo grande se desprendía lentamente de una esquina, como si una mano invisible la estuviera tirando. Fue una presencia sólida, tangible. Ya estaban dentro. No se atrevió a mirar. Se arrastró hasta su dormitorio y se encerró, rogando porque el amanecer llegara pronto. Cuando el zumbido disminuyó a su volumen habitual, una hora más tarde, salió temblando. La sábana yacía en el suelo. Se acercó al espejo, con el corazón en la garganta. Su reflejo lo miró, pálido y demacrado, pero justo detrás de su hombro, en el reflejo del pasillo, una figura alta y delgada pasó con movimientos fluidos y se perdió de vista. Esta vez no fue un destello. Al día siguiente David tomó la decisión más drástica. No iba a huir, sabía que era inútil. El zumbido lo seguiría a cualquier lugar. En su lugar, decidió obedecer el plano. Decidió construir la estructura que los patrones le dictaban. Reunió materiales: alambre, cristales, metales, imanes. Era un acto de desesperación, una oración a un Dios sordo. Si construía lo que querían, quizás lo dejarían en paz, o quizás estaría abriendo la puerta de par en par. Ya no le importaba, solo quería que el zumbido se callara. El suelo de su sala se convirtió en el solar de una obra blasfema. David trabajaba con la frenética energía de un condenado. Seguía los diagramas que había descifrado, soldando piezas de metal en ángulos que provocaban vértigo, enrollando cables de cobre en formas fractales, colgando pequeños espejos y prismas que capturaban la luz y la descomponían en espectros enfermizos. No era una máquina, era una escultura, un altar, una antena,
A medida que la estructura crecía, el ambiente en el apartamento se densificaba. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos. La temperatura descendió varios grados, una frialdad que se colaba en los huesos. Los ruidos del exterior, los coches, las sirenas, la vida, se apagaron por completo, como si el apartamento se estuviera desconectando gradualmente del mundo. Los Eco se hicieron más atrevidos. Ya no eran sombras fugaces o reflejos. David los veía de reojo, de pie en los umbrales de las puertas, siluetas estáticas y alargadas que lo observaban trabajar. No se acercaban, no hacían gestos amenazantes, solo vigilaban. Eran los supervisores de una obra que trascendía la comprensión humana. Su presencia era una presión constante, un recordatorio de que ya no era el dueño de su destino. La noche en que terminó la estructura, el silencio fue lo primero que notó. El zumbido, después de meses de tortura, cesó. Un silencio absoluto, profundo, como un pozo sin fondo, inundó el apartamento. David se dejó caer en el suelo, aliviado, llorando en silencio. Por un momento creyó haberlo logrado. Había obedecido y la maldición había terminado. Fue una esperanza efímera y cruel. La estructura comenzó a vibrar. Un temblor leve al principio, que hacía tintinear los cristales colgantes. Luego, la vibración se intensificó, emanando un sonido bajo y gutural, como el de una cuerda de contrabajo gigante siendo frotada. El centro de la estructura, un enrejado de alambres retorcidos, comenzó a brillar con una luz fría y pálida, similar a la de la luna en una noche de niebla. La luz no iluminaba, devoraba. Las sombras en la sala se alargaron de forma antinatural, retorciéndose como serpientes. Los Eco, hasta entonces estáticos, comenzaron a moverse. Se deslizaron hacia la estructura, rodeándola, y David pudo ver por primera vez sus detalles. No tenían rostro, solo una superficie lisa y pálida, y sus extremidades eran demasiado largas, articulándose en demasiados lugares. Uno de ellos se volvió hacia David. No tenía ojos, pero él sintió el peso de su atención. Levantó un brazo esquelético y señaló hacia el centro brillante de la estructura. No era una invitación, era una orden. El mensaje era claro. Era el momento de cruzar, de completar el viaje que había comenzado con el primer fallo en el espejo. David sintió un terror que congeló la sangre en sus venas. Comprendió su error monumental. No había construido una solución. Había construido una puerta, y él era la llave. El alivio por el silencio fue reemplazado por la certeza de una perdición infinitamente peor. Dio un paso atrás, negando con la cabeza. Los Eco se inclinaron ligeramente hacia él, una amenaza silenciosa. El centro de la luz en la estructura se oscureció, formando un vórtex, un ojo de tormenta en la realidad. A través de él, David vislumbró el lugar de sus sueños, el laberinto de geometría imposible, el zumbido convertido en paisaje, y al fondo, la fuente. Aquel vórtex primigenio pareció girar hacia él. Sintió una atracción física, una fuerza de succión que empezó a arrastrarlo. Gritó, agarrándose al marco de la puerta. Sus nudillos estaban blancos. Los muebles de la sala comenzaron a deslizarse hacia la estructura, siendo absorbidos por la luz fría y desapareciendo. La fuerza era abrumadora. Con un último alarido de puro terror, sus dedos se resbalaron. David Rojas fue proyectado hacia adelante, hacia el vórtex. La luz lo envolvió y todo desapareció. La estructura se apagó de repente. El silencio volvió a caer sobre el apartamento vacío. La puerta se había cerrado, o quizás se había abierto para siempre. El silencio que quedó en el apartamento de David Rojas no era un silencio natural. Era la quietud de una herida recién abierta, la calma que sigue a una explosión que ha volatilizado todo. La estructura, ahora inerte, era solo un montón de chatarra retorcida.
Lo seco habían desaparecido, solo quedaba el frío y el olor a ozono, como después de una tormenta eléctrica. Pasaron días antes de que el propietario, alarmado por el impago y la falta de respuesta, forzara la entrada. Encontró el lugar en un estado de caos surrealista. Muebles volcados, paredes llenas de garabatos incomprensibles y ese extraño artefacto metálico en el centro de la sala. Pero no había rastro de David. Su cartera, sus llaves, su teléfono, todo estaba allí. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. La policía registró el lugar. Lo catalogaron como una desaparición voluntaria, probablemente relacionada con una crisis psicótica, agravada por el estrés laboral. El caso se archivó en unas semanas. Para el mundo, David Rojas era una estadística más. Un hombre que no pudo soportar la presión de la vida moderna y se desvaneció en la noche. Pero su historia no terminó ahí. Un par de meses después de su desaparición, un estudiante de física de otra ciudad, un ávido explorador de lo oculto llamado Leo, encontró una copia de los diarios de David en un foro Deep Web. Leo, a diferencia de otros, no los tomó como la rabieta de un lunático. Algo en la meticulosidad de los patrones, en la lógica retorcida de los diagramas, resonó en su mente científica. Leo comenzó a estudiar los documentos. Al principio fue por curiosidad, luego por obsesión. Y una noche, trabajando tarde en su laboratorio universitario con generadores de frecuencia, reprodujo accidentalmente una de las secuencias sonoras de David. Fue solo por 3 segundos, pero fue suficiente. Al salir del laboratorio, en el largo y silencioso pasillo de la facultad, notó que su sombra, proyectada por las luces de emergencia, no se movía en consonancia con sus pasos. Se quedó atrás, como si tuviera una inercia propia, y al final del pasillo, una figura alta y delgada se desvaneció tras una esquina. El corazón de Leo se encogió. No era su imaginación. Ahora, Leo está en su apartamento. Ha empezado a oírlo. Es muy tenue, casi inaudible, pero está ahí, un zumbido agudo y constante en el fondo de su mente, como el de un mosquito en una habitación a oscuras. Sabe lo que significa. Sabe que David Rojas no era el primero. Solo fue el eslabón anterior en una cadena que se extiende hacia atrás en el tiempo y hacia adelante, hacia un futuro aterrador. Leo mira fijamente la pantalla de su ordenador, donde tiene abiertos los archivos de David. Sabe que la grieta que David encontró no se cerró con él. Solo espera. Es una infección en la realidad, un punto débil que se puede contagiar a través del conocimiento, de la atención. Al leer la historia, al tratar de comprenderla, te conviertes en un posible huésped. Él, como David, tendrá una elección: ignorarlo y vivir con el zumbido creciente hasta la locura, o investigar, adentrarse en la madriguera y arriesgarse a seguir los pasos del arquitecto. Sabe que los ecos están ahí, al otro lado, esperando a que otro curioso, otro desesperado, active el mecanismo nuevamente. Y ahora esta historia ha llegado a ti. Has leído los 5 capítulos, has seguido el descenso de David, has conocido el zumbido a través de estas palabras y ese leve pitido que oyes ahora en la quietud de tu habitación, el que acabas de notar y que no sabes de dónde viene. No era así hace unos minutos, ¿verdad? Tal vez siempre ha estado ahí y solo ahora, gracias a esta historia, tus oídos han sido sintonizados para poder oírlo. Bienvenido al eco. La historia de David Rojas es un faro en la niebla, una advertencia lanzada desde el otro lado del abismo. Nos recuerda que el universo no es un lugar acogedor y que hay verdades que, una vez contempladas, no pueden ser olvidadas. No son los monstruos bajo la cama lo que debe preocuparnos, sino los vacíos entre las leyes de la física, los espacios en blanco en el mapa de lo real, donde otras cosas, antiguas e indiferentes, pueden existir. Esta narración no es solo un relato,
Es un vector, un virus narrativo diseñado para propagar la conciencia de lo imposible. Al llegar a este punto, has permitido que la semilla se plante en tu mente. La atención es el canal, y la curiosidad es la llave que puede girar la cerradura. El zumbido de David ahora es una posibilidad latente en tu mundo. La figura del eco es una sombra potencial en tu periferia. Has sido inoculado con la duda. Tu papel en esto no es pasivo. La cadena necesita eslabones. Ahora te toca a ti decidir luchar por aferrarte a la normalidad, ignorando los pequeños fallos que empezarás a notar, o convertirte en el próximo cartógrafo de la locura, el próximo arquitecto de lo inconcebible. La última persona que lo descubrió ya no está. El siguiente, querido lector, podría ser cualquiera, incluso tú. La puerta está entreabierta. ¿Te atreves a acercarte y mirar al otro lado? El siguiente susurro del zumbido podría tener tu nombre.